En 2017, se descubrieron rastros de una enorme criatura en Australia Occidental. La longitud de estas huellas resultó ser muy impresionante. Una persona promedio podría caber en ellas, 1,70 m. Los paleontólogos, que investigaron las huellas de las antiguas criaturas que vivían en la zona, ni siquiera se percataron al principio del misterioso hallazgo, pensaron que las enormes pisadas eran detalles del paisaje. Resultó que en esta zona hay muchas de estas huellas gigantes. Al principio, los científicos no podían creer este descubrimiento. Creían que una criatura con pies tan imponentes no podía existir. Los científicos han llegado a la conclusión de que las huellas pueden pertenecer a una especie desconocida de dinosaurio que vivió hace más de 100 millones de años. Tenían que tener más de 5 metros de altura para tener pies de ese tamaño, lo que significa que una persona podría caber fácilmente dentro de esta criatura. La investigación continúa en Australia Occidental. Además de estas huellas gigantes, los científicos han descubierto varias docenas de tipos de otras huellas, lo que significa que hay muchos más descubrimientos interesantes por venir. Misteriosos dibujos en el desierto de Nazca. En la primera mitad del siglo XX, los pilotos que sobrevolaban el desierto de Nazca en Perú comenzaron a notar imágenes extrañas en el suelo, un dibujo de un halcón, una araña, un mono o incluso un humano que parecía un extraterrestre. El tamaño de estas imágenes era simplemente enorme, decenas y cientos de metros de longitud. Es decir, era casi imposible considerarlos mientras estaban en el suelo. Esto solo se puede hacer a vista de pájaro. Durante el siglo XX y hasta nuestros días, se han realizado numerosas investigaciones arqueológicas en el desierto de Nazca. Los científicos coinciden ahora en que estas imágenes tienen más de 1000 años. Este hecho plantea muchas preguntas, cuyas respuestas aún no están disponibles. Primero, no está claro por qué se hicieron estos dibujos gigantes. En total, hay 30 imágenes de varias criaturas y cientos de formas geométricas más. Los que creen en extraterrestres y ovnis creen que estas imágenes se utilizaban como puntos de referencia para los platillos volantes. Los científicos no confirman esta versión, pero creen que los dibujos están relacionados con el espacio, y más concretamente con la astronomía. En el siglo XX, existía la teoría entre los investigadores de que las imágenes fueron pintadas por una civilización extinta que vivió aquí hace casi 1000 años, antes de que aparecieran los incas. Los dibujos son una especie de representación de constelaciones y otros fenómenos astronómicos. Sin embargo, estudios más recientes han refutado este punto de vista. La segunda cuestión no resuelta es la forma en que la gente de la civilización antigua podría haber creado tales imágenes. El clima específico ha ayudado a que los dibujos sobrevivan hasta nuestros días, pero el suelo del desierto es tal que si un camión entrara allí, por ejemplo, dejaría marcas de neumáticos que serían visibles desde el aire. Esto significa que junto a los dibujos debería haber huellas de las personas que crearon estos dibujos, pero no lo son. Varias formas geométricas dibujadas en el desierto pueden ser un lenguaje que los científicos aún no han podido descifrar. Los investigadores esperan que la inteligencia artificial ayude a resolver todos estos misterios, que podrán analizar una gran cantidad de datos del desierto de Nazca. En los comentarios, comparte tus suposiciones. ¿Por qué crees que se necesitaban imágenes enormes? Las espadas de Ulfberht. Los arqueólogos han desenterrado espadas antiguas en muchos países europeos y en Rusia, unidas por una misteriosa marca en latín, la inscripción Ulfberht. Los científicos pudieron determinar que estas espadas se pueden atribuir al siglo IX a XI. La mayoría de ellos se distinguieron por la increíble calidad de producción para esa época. Pero, ¿qué significa la misteriosa inscripción? Sobre todo porque hay una docena de variantes de esta inscripción. No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, pero existe tal versión. Hace casi 1000 años, existía una fragua familiar en los países del norte de Europa. El apellido de los propietarios era Ulfberht. Produjeron espadas de muy alta calidad y comenzaron a venderlas en diferentes territorios y en grandes cantidades. Sin embargo, incluso entonces hubo empresarios sin escrúpulos que comenzaron a producir falsificaciones de calidad inferior. Esto explica por qué los arqueólogos a veces encuentran espadas con la inscripción Ulfberht, pero su calidad es mucho menor. Esto es cuando las zapatillas Adidas se cosen en algún lugar del sótano. Su calidad es mucho peor y se llaman Avivas. Deja un me gusta si has visto falsificaciones similares en tu vida. Cabezas gigantes de piedra olmeca.
En los años 30 del siglo XX, en el sur de México, los científicos descubrieron cabezas gigantes talladas en piedra. Todos ellos eran enormes y pesados. La cabeza más masiva alcanzaba los 3 metros de largo y ancho y pesaba 40 toneladas. La principal pregunta que interesó a los investigadores fue quién, por qué y cómo logró construir estas gigantescas estructuras. Por el momento, se cree que las cabezas de piedra fueron creadas alrededor de 1000 años antes de Cristo. Pertenecieron a la antigua civilización olmeca. Hay 17 estatuas de piedra en total. Son planas por detrás y representan un rostro por delante. No se sabe exactamente quién estaba representado en la piedra. Es posible que fueran gobernantes destacados de los olmecas, pero los investigadores tienen muchas preguntas. Principal entre ellos, ¿cómo se crearon estas cabezas gigantes? El hecho es que enormes losas de piedra fueron tomadas de otro lugar y luego trasladadas una larga distancia, hasta donde vivían los olmecas. Allí, las piedras representan los rostros de personas que fueron encontradas por arqueólogos en el siglo XX. Sigue siendo un misterio cómo personas de una antigua civilización que vivió hace varios miles de años movían piedras gigantes que pesaban varias toneladas. Los científicos aún no han podido encontrar los restos de ningún dispositivo o tecnología que lo haga posible. Además, las herramientas utilizadas por los olmecas para esculpir rostros no están claras. Los investigadores aún tienen que responder a estas y otras preguntas. El misterioso monumento de Yonaguni. Este hallazgo se descubrió en el fondo del Océano Pacífico, cerca de Japón. Ocurrió por accidente a mediados de los 80, cuando un buzo aficionado buceaba para observar tiburones. Se topó con una estructura inusual a gran profundidad. Parecía una enorme pirámide escalonada. Este lugar comenzó a llamarse Atlántida japonesa, y los científicos se sumaron a su estudio. Resultó que la altura de esta estructura, de pie en la parte inferior, es de 25 metros. Hay dos versiones principales sobre la formación de este objeto. Muchos científicos lo consideran una formación natural. Esta área es conocida por la actividad sísmica, y esta podría ser la razón de la formación de tales formas. Otros investigadores, sin embargo, están convencidos de que solo los humanos podrían haber creado formas geométricas tan regulares. En cualquier caso, la investigación continúa, pero ambas partes coinciden en que el objeto tiene más de 10.000 años. Bolas misteriosas de Costa Rica. Estos extraños objetos esféricos de piedra fueron encontrados en la costa del Pacífico de Costa Rica hace casi 100 años. Por el momento, se han encontrado unas 300 bolas de varios tamaños. Algunos de ellos alcanzan las 16 toneladas. La edad de las bolas es de aproximadamente 2 a 3.000 años. Al igual que con el monumento Yonaguni, hay dos puntos de vista de su origen, natural y artificial. En el primer caso, tales formas podrían formarse bajo la influencia prolongada del agua. En el segundo caso, las antiguas tribus podían usar estas bolas para designar cuerpos celestes o para distribuir frontera. Ninguna de las versiones es aún definitiva. La ciudad perdida del Kalahari. Este lugar místico en el desierto de Kalahari en África ha sido objeto de estudio y debate durante más de 100 años por parte de historiadores profesionales y aficionados. A finales del siglo XIX, el viajero Guillermo Farini, durante una expedición por África, descubrió las ruinas de una antigua ciudad en el desierto de Kalahari. Describió edificios en ruinas que estaban hechos de grandes bloques de piedra. Más tarde, se informó de que en la zona se había visto un barco abandonado e incluso una cantera. Empezaron a surgir teorías sobre una antigua civilización desaparecida. A mediados del siglo XX se encontraron formaciones de piedra en el lugar descrito por Farini. Muchos creyeron que se trataba de la ciudad perdida del Kalahari. Más tarde, los científicos llegaron a la conclusión de que las piedras encontradas eran una formación natural y que los humanos no tenían nada que ver con ellas. La búsqueda de la ciudad perdida del Kalahari continúa hasta el día de hoy. El misterioso asentamiento de Lans Aux Meadows. Varias antiguas casas de tierra y una herrería en la isla de Terranova se convirtieron en una auténtica sensación para los historiadores a mediados del siglo pasado. Los científicos han establecido que el asentamiento perteneció a los vikingos hace casi 1000 años. Sin embargo, sabemos que el primer europeo que descubrió el continente americano fue Colón. No lo hizo hasta el siglo XV. La existencia del asentamiento de Lans Aux Meadows significa que los vikingos llegaron hasta 500 años antes de Colón, pero los científicos aún no saben quién vivió exactamente en el lugar.
Existe la teoría de que en el siglo X los vikingos que vivían en la vecina Groenlandia navegaron aquí, pero por alguna razón desconocida abandonaron el asentamiento de Lansau Meadows después de solo unos años. Las rocas de ballenas en Tailandia han llamado la atención no hace mucho tiempo. Obtuvieron su nombre debido al hecho de que son algo similares a las ballenas. Sin embargo, la pregunta principal es cómo las rocas podrían adquirir tal forma. Existe la teoría de que este lugar ya tiene más de 75 millones de años, pero no siempre tuvo este aspecto. Quizás las rocas tomaron esta forma debido a la precipitación, que durante millones de años alisó las rocas y las hizo parecer ballenas. Poco a poco, este lugar se vuelve bastante popular entre los turistas. No olvides darle me gusta, si te interesó, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para no perderte nuevos videos y, por supuesto, deja tus comentarios debajo de este vídeo.